Muy buenos días, hermanos y amigos. Damos gracias por sintonizar este canal de YouTube para así abrir la palabra, abrir la Biblia en Lucas capítulo 17 y versículo 5, porque continuaremos en nuestro devocional en este precioso libro allí en el Evangelio según San Lucas. Mis hermanos, sean ustedes bienvenidos. Oramos e iniciamos. Padre, muchas gracias por este tiempo, gracias por amarnos, por cuidarnos, por dárnoslo todo en Cristo Jesús. Solo en ti está nuestra confianza y nuestra esperanza, Señor. A ti la gloria por siempre. Amén. Bueno, queridos hermanos y amigos, el Señor Jesús en Lucas capítulo 17 y versículo 4 acaba de decirle a sus discípulos: y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere contra ti, diciendo, me arrepiento, perdónale. Era la instrucción que el Señor Jesús daba a sus discípulos. Entonces ellos van a decir en el versículo 5, dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. ¿Por qué esto de aumentanos la fe? Bueno, el verdadero creyente reconoce su necesidad de fe en Dios, de fe puesta en lo que Dios afirmaba. ¿Por qué? Porque no lograban los apóstoles creer que hubiese tal tipo de perdón para el delincuente habitual, para este tipo de persona que una vez y otra ofendía y ofendía, y si 7 veces al día pecaré contra ti, y 7 veces al día volviere a ti, diciendo me arrepiento, pues perdónale. Ellos necesitaban fe para creer las afirmaciones del Señor Jesús. Así como tú y yo necesitamos fe para creer lo que su palabra enseña, para creer lo que el Señor Jesús ha estado diciendo por mucho tiempo. Ellos ya llevaban un tiempo caminando con el Maestro y necesitaban esa fe. Entonces dice el versículo 6, el Señor dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Por supuesto, no era textual lo que sucedería si los discípulos tenían fe. La mayoría de los eruditos identifican este árbol sicómoro como la morera negra. En la Septuaginta también traduce sicómoro y en otras versiones, pero la morera se cultivaba en Palestina por su fruto y abundaba por todas partes. Y quizá Jesús estaba viendo uno de estos árboles y les decía, mire, si ustedes tienen fe, ustedes podrían trasplantar este árbol. Bueno, y es que trasplantar semejante árbol a la mitad de la mar parece algo fantástico. Pero Jesús trataba de enseñar a sus discípulos que para la fe no hay imposibles. Entonces los verdaderos creyentes estamos estudiando 5 características del verdadero creyente. La primera la vimos, el devocional anterior, no pone tropiezo a otros creyentes, se abstiene de ofender a los demás. Segundo, la característica del verdadero creyente es que perdona, que su vida, que su característica es el perdón, que puede dar perdón porque ya ha sido perdonado por Dios. Y ahora la tercera característica del verdadero creyente es que reconoce su debilidad. El verdadero creyente reconoce que a diario necesitamos fe para vivir la vida en Cristo y que a diario debemos estar reconociendo nuestras debilidades. Por eso ellos dicen, aumentanos la fe. Pero aquí no queda esto, sino que vamos a ir un poco más allá y vamos a ver una cuarta característica, y es que en realidad el verdadero creyente se caracteriza por rechazar la exaltación. Observemos del versículo 7 al versículo 10. Pregunta el Señor Jesús, ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena y cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros,
Cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Bueno, y es que el trabajo de un esclavo se recibía como cosa de obligación. Únicamente lo que trascendiera ese punto de obligación, lo que trascendiera la línea del deber, merecía una especial alabanza. Esto de trascender es estar o ir más allá de algo. El verdadero creyente hace eso, el verdadero creyente va más allá de lo que se le exige. El Señor es tan precioso que nos permite observar sus pensamientos. Mira el final del versículo 9, o leamos todo el versículo 9. Dice, ¿acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Si analizamos bien las palabras del Señor Jesús, no encajan con el mundo humanista en el cual queremos vivir hoy. El mundo humanista que nos dice que debemos ser o hacer determinada forma con las demás personas, el Señor Jesús está muy lejos de lo que hoy el humanismo nos muestra. El Señor Jesús no es el Salvador que vino a dibujar corazones. Al contrario, el Señor Jesús nos muestra un equilibrio perfecto entre amor y responsabilidad. Su cosmovisión es 100% centrada en Dios. Él no estaba para dar gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado. Al contrario, exclama, así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os he ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. La gran diferencia que quiere marcar el Señor Jesús en contra de estas personas fariseas que solo buscaban exaltación, aquí les está diciendo a los discípulos que ustedes, dice, así también vosotros, es que el verdadero creyente se debe caracterizar por rechazar la exaltación. Hoy el humanismo y el mundo quiere exaltar al hombre, pero el verdadero creyente no busca eso. Entonces ya vamos 4, ¿verdad? Un verdadero creyente, número 1, se caracteriza por no poner tropiezo a otros. Número 2, se caracteriza por perdonar. Número 3, se caracteriza porque reconoce su debilidad y la necesidad de fe en Dios. Número 4, el verdadero creyente se caracteriza por rechazar la exaltación. Pero observemos un texto más y una porción más del Evangelio en Lucas 17 y versículo 11. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos, y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era un samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero? Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Bueno, aquí vamos a ver la historia preciosa de 10 leprosos. La ley prohibía que los leprosos se acercaran al resto de la gente. Tan lejos estaban que Jesús ni siquiera los vio. También ellos a veces se agrupaban y tal vez por la discriminación tan tremenda, por la marginación tan tremenda que había en el tiempo, estos hombres eran marginados y estos hombres estaban lejos y no se podían acercar. Entonces, tan lejos estuvieran que Jesús no los hubiera notado. Por eso es que en el versículo 13 tuvieron que alzar la voz y diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Por la gracia de Dios y según lo que enseña la ley, el Señor Jesús dice, cuando Él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes.
les da una orden que nos enseñaba la ley, y la orden era que se debían ir a mostrar a los sacerdotes, pero esto sucedía cuando ya estaban sanos. Bueno, a diferencia de otro tipo de milagros que el Señor hizo de manera inmediata, este milagro se va a hacer de andando, yendo, caminando, obedeciendo una orden del maestro. Bueno, ellos tuvieron fe para obedecer, dieron por realizada la curación aún sin haberla experimentado. Y entonces ellos, dice al final del versículo 14, y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Mientras ellos iban andando, fueron limpiados. Pero aquí va a pasar algo diferente, algo que cambiaría el caminar de los 10. Uno volvió. Miremos lo que dice el versículo 15. Entonces, uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque el verdadero creyente da gloria a Dios y es agradecido. Mira lo que dice. Él no solamente vio que había sido sano, no solamente continuó con los otros 9 camino a los sacerdotes, pero él decide volver. Y vuelve glorificando a Dios a gran voz. Más escasa que la fe era la gratitud. Y la gratitud fue hallada en un samaritano. El único que regresó para dar gracias pertenecía a la familia de estos despreciados samaritanos de ese tiempo, de quienes nada se esperaba. Los judíos religiosos nada esperaban de los samaritanos. Así es de que el verdadero creyente regresa glorificando a Dios a gran voz, y el verdadero creyente es agradecido. Vemos por la exclamación del versículo del historiador de Lucas, en el versículo 16 dice que se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y hace el énfasis, y este era samaritano. Se devuelve, se postra rostro en pie, rostro a los pies del Señor Jesús, y dice: gracias, Señor. Desobedeciendo quizá la orden de ir a los sacerdotes, él comprendió lo esencial de ir primero al Dios hecho hombre y dar adoración y agradecimiento. Él adora y da gracias. Entonces el Señor Jesús va a tener una exclamación especial para con este hombre, y la exclamación es: tu fe te ha salvado. La palabra es sozo, salvado del pecado, muy diferente a la palabra que se usa para que hubiera sido limpiado, muy diferente a la palabra usada para que este hombre hubiera sido sanado. Es: tu fe te ha salvado. Y mira lo que dice en un comentario: solo este hombre, de los 10 que fueron milagrosamente sanados, recibió el segundo milagro, salvación del pecado. Su confianza, gratitud, humildad, compromiso y amor, alabanza y adoración caracterizan su fe en Jesús, como la fe que salva. Mis amados hermanos, hemos visto en 2 tiempos de devocional unas características muy específicas del verdadero creyente. En 19 versículos hemos visto que el verdadero creyente no pone tropiezo a los demás. Hemos visto que el verdadero creyente perdona, que el verdadero creyente reconoce su debilidad y su necesidad de fe en Dios, que el verdadero creyente se caracteriza por rechazar la exaltación, y que el verdadero creyente es agradecido y adora al Dios verdadero. Amados hermanos, que podamos estar siendo hallados con estas características, o que el Señor permita que mientras vamos por el camino, estas características estén siendo formadas en cada una de nuestras vidas. Oramos. Padre, muchas gracias por este tiempo. Queremos vivir para ti, aprender mejor de tu palabra y vivir en ella. Te damos gracias por este tiempo. Te pido por nuestros hermanos, para que sean formados conforme al carácter de tu Hijo, y también por nuestros amigos que no han venido a tus pies, para que vengan a conocer esta salvación tan grande,
y que acepten la realidad de tu evangelio. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Hermanos y amigos, buen día y bendiciones.